Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, División de Diseño y Proyectos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Le Corbusier, Charles Edward Jeanneret, 1887-1965. Además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, Le Corbusier fue un inalcanzable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Nació en Suiza y se nacionalizó francés. A los 29 años se trasladó a París, donde adoptó el nombre Le Corbusier, que significa el cuervo, y que es una adaptación del apellido de su bisabuela Le Corbusier. Estudió artes y oficios en la ciudad La Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1900. Su primer edificio lo diseñó en 1905, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte, la Villa Palette. Trabajó 2 años en el estudio parisino de Auguste Perret, pionero en la técnica de constructor en hormigón armado, y en Alemania tuvo la oportunidad de conocer a Peter Brennert, trabajar en el Deutscher Werkbund y relacionarse con Joseph Hoffmann. En Estados Unidos pudo apreciar la obra de Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces comenzaba a ser admirado en Europa. El año 1911 lo dedicó por completo a viajar. A su regreso, fue profesor en la Escuela de Arte de París durante 2 años en el Departamento de Arquitectura y Decoración. Desde 1922 hasta 1940, trabajó en un estudio de arquitectura junto con su primo Pierre Jeanneret. A partir de 1920, propuso numerosos proyectos urbanísticos y residenciales, mostrando su constante preocupación por la necesidad de una nueva planificación urbana. Sus ideas tuvieron gran repercusión. Le Corbusier, seudónimo con el que se conoce al pintor, arquitecto y teórico Charles Edward Jeanneret, una de las figuras más importantes de la arquitectura moderna. Pintor. Como pintor, se asoció a Ademe Ossefant para fundar el movimiento purista, corriente derivada del cubismo. En 1920 fundó la revista L'Esprit Nouveau. Registró a los estilos historicistas, compartido con otros arquitectos y teóricos del movimiento moderno. Su mayor aportación es el entendimiento de la casa como una máquina de habitar. Libros. Sus escritos más importantes se recogen en varios libros, entre los que destacan Vers une architecture, hacia una arquitectura, de 1927, La casa de los hombres, de 1942, y Cuando las catedrales eran blancas, de 1947. Carta de Atenas. Durante la Segunda Guerra Mundial se reclutó en el sur de Francia, dedicándose a pintar y escribir. En 1942 publicó la Carta de Atenas, basada en las discusiones del Cuarto Congreso de Siam,
que se convirtió en uno de los textos básicos del urbanismo moderno. Vida privada. Estaba casado con la modelo Yvonne Gallis. Mantuvo relaciones de larga duración con la heredera sueco-estadounidense Margaret Zyget Harris. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior. Su familia. Su padre, George Edward Jeanneret, trabajó para la industria relojera en su ciudad natal, y su madre, Marie Charlotte Amélie Jeanneret-Perret, fue pianista y profesora de música. Para Le Corbusier, la arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las culturas pasadas. Le Corbusier definió la arquitectura como el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, fundamentada en la utilización de los nuevos materiales, hormigón armado, vidrio plano en grandes dimensiones y otros productos. Una de sus mayores preocupaciones fue la necesidad de una nueva planificación urbana. Durante la década de 1920 propuso numerosos proyectos urbanísticos y residenciales, pero solo pudo construir una serie de villas unifamiliares cercanas a París que le sirvieron para concretar sus 5 postulados sobre la nueva arquitectura: bloques elevados sobre pilares, planta libre, fachada libre independiente de la estructura, ventanales longitudinales y cubiertas planas ajardinadas. Entre los edificios de esta época destacan el Pabellón del Esprit Nouveau en París, 1925, la Villa de Mozier en Garches, 1927, y la Villa Savoye en Poissy, 1929-1931. Sus obras posteriores son la Casa de Suiza de la Ciudad Universitaria de París, 1931 a 1932, la Unidad de Habitación de Marsella, de 1947 a 1952, la Iglesia de Peregrinación de Notre-Dame-du-Hat en Francia, 1950-1954, el Monasterio de los Dominicos de la Tourette, 1957-1960, y el planeamiento urbano de Chandigarh, la ciudad construida en la India como nueva capital del Punjab, para cuyo Capitolio proyectó los edificios de la Asamblea de 1953 a 1961, el Palacio de Justicia de 1952 a 1956 y el Secretariado de 1958. En 1921, Le Corbusier publicó un artículo en el que exponía un concepto totalmente nuevo de vivienda. Para guardar concordancia con su tiempo, la casa debía ser una máquina para vivir y homologarse al resto de bienes que configuran la sociedad tecnológica. Con ello, no defendía la estética ni el espíritu maquinista, sino que trataba de hacer una casa tan eficaz funcionalmente como lo eran las máquinas en las tareas para las que habían sido inventadas. La vida moderna traía consigo una serie de exigencias cuya satisfacción era imposible encontrar en la supervivencia de la arquitectura tradicional. Había por ello que adecuar la arquitectura
a la civilización surgida de la Revolución Industrial. Nosotros nos gustamos del aire puro y del sol a raudales, afirmó. La casa es una máquina de vivir, baños, sol, agua caliente, fría, temperatura regulable a voluntad, conservación de los alimentos, higiene, belleza, a través de proporciones convenientes. Un sillón es una máquina de sentarse. Los lavabos son máquinas para lavar. El mundo de nuestro quehacer ha creado sus cosas: la ropa, la estilografía, la cuchilla de afeitar, la máquina de escribir, el teléfono, la limusina, el barco de vapor y el avión. Así pues, era absolutamente necesario crear también una nueva arquitectura, y Le Corbusier la fundó en torno a 5 puntos básicos, utilizando ese pensamiento. La utopía de Le Corbusier fue crear una nueva realidad urbana, una ciudad que fuera una síntesis entre naturaleza y desarrollo tecnológico. Para ello, arquitectura y urbanismo debían estar perfectamente integrados. Le Corbusier concebía el urbanismo como interacción del espacio de la civilización en el espacio de la naturaleza y su ciudad ideal, proyectada en 1922. Esta construida en vertical, dejando libres grandes zonas de la superficie del suelo, que se convierten en zonas verdes para discurrir por debajo de los edificios. Estos se levantaban sobre pilotes, dejando las plantas bajas como espacios de libre comunicación. Los tejados, convertidos en jardines, dejaban de ser espacios inútiles. Las calles son de amplias dimensiones y el tráfico se organiza en grandes vías de circulación rápida, netamente separadas de las zonas para peatones. Ante el caos de los grandes centros urbanos incapaces de absorber la inseparable aglomeración de vehículos y personas, Le Corbusier soñó una ciudad de rascacielos conectados por jardines y autopistas, pero sus sueños eran solo papel, y aunque proyectó decenas de rascacielos, nunca construyó ninguno. En los años 20 aún tenía que conformarse con la construcción de casas aisladas. Unas de estas, que ha pasado a la historia como magnífico ejemplo del racionalismo corbusieriano, es la Ville Savoye, una aplicación de la casa sustentada por pilots relacionada en el exterior, a través de grandes cristalerías y con los espacios interiores conectados. En el periodo de reconstrucción que surgió a la Segunda Guerra Mundial, Le Corbusier ideó una ciudad estructurada en elementos modulares de un nuevo desarrollo urbanístico. Su idea era construir grandes edificios de apartamentos dotados de los servicios necesarios para constituirse en unidades autosuficientes, y su sueño encontró una fragmentaria realizada en la Unité d'Habitation de Marsella, 1947 a 1952. El edificio, concebido como un gran armazón en el que se encajan las viviendas, contiene 337 apartamentos dúplex. Las plantas séptima y octava estaban reservadas a tiendas comerciales. La terraza albergaba diversos equipamientos colectivos, gimnasio, pista de atletismo, teatro al aire libre, guardería y piscina,
y en la fachada del cromatismo de los hornacinas de las ventanas y balcones, pintadas en azul, amarillo, rojo y verde, rompe la monotonía del hormigón. Su muerte, Le Corbusier murió el 27 de agosto de 1965 en Cap Martin, Francia. Se ahogó en el mar Mediterráneo y su cuerpo fue encontrado por unos bañistas. Voiture Minimum. En 1936, Le Corbusier y su primo Pierre Jeanneret diseñaron un automóvil y lo llamaron Voiture Minimum. Aunque nunca fue fabricado, el arquitecto insistió en que el Volkswagen Escarabajo estaba inspirado en su diseño.